Si se presentan varias explicaciones para un fenómeno o una situación en alguna medida compleja, es necesario cortar o eliminar las explicaciones que puedan ser innecesarias, vacías o inútiles. Esto es lo que proponía el filósofo y fraile franciscano disidente Guillermo de Ockham en el siglo XIV. A continuación ahondaré un poco más en ello y veremos también cómo este principio no solo se aplica en ciencia o en lógica, sino también en psicología y en la realidad de las relaciones humanas. Quédate hasta el final y así podrás ver a lo que me refiero. La navaja de Ockham sostiene que cuando hay varias explicaciones posibles para un fenómeno, la explicación más simple es la más probable. De modo que se rechazan, se cortan con la navaja las ideas o propuestas que sean innecesariamente complejas, pues se considera que la respuesta más sencilla es la que suele ser más exacta. Estamos hablando de la capacidad de discernimiento, la capacidad de separar el grano de la paja, o lo que es lo mismo, la capacidad de distinguir lo que es importante de lo que no lo es, o lo que es necesario considerar y lo que no es necesario considerar. Este principio es útil como guía, como referencia, es una orientación para decidir por qué camino avanzar primero. De manera que la explicación más simple es la más probable, aunque no necesariamente sea la más verdadera. Hay fenómenos o situaciones para las que se requieren explicaciones más complejas. La cuestión es que en situaciones idénticas se prefieran las teorías o explicaciones más simples. Se trata entonces de poner el foco en la sencillez, por tanto de renunciar a lo complicado, renunciar a complicar y a complicarnos y remitirnos a cuestiones prácticas que presenten hechos y pruebas que sean sólidas. Por tanto, el principio de la navaja de Ockham nos habla también de claridad, de concisión, de síntesis, de elegancia incluso, de hacer con menos lo que se puede hacer con más, por tanto, de minimizar el uso de energía. No se afirma que lo simple sea siempre lo correcto, pero sí se insta a empezar desde ahí la búsqueda de explicaciones y solo cuando sea estrictamente necesario considerar razonamientos que sean más complejos. Por tanto, se insta a simplificar la realidad para resolver y solucionar. Para un problema, encontrar una solución y no más problemas. Ahora bien, ¿cómo se aplica todo esto a la psicología y a las relaciones humanas tal y como yo lo puedo entender? Pues de la misma manera, pero atendiendo a que todo lo relativo a la psicología y a las relaciones humanas está plagado de complejidad. ¿Qué es lo más simple y claro que podemos observar en las conductas de cada uno de nosotros? Para mí es evidente que los instintos, las necesidades instintivas y las reacciones emocionales puras. Me refiero al miedo, la agresión, la tristeza y la alegría. En cuanto a los instintos y las necesidades instintivas, en su esencia diferimos más bien poco de los grandes primates. El instinto fundamentalmente preserva la vida y es muy claro, no tiene complicaciones, a no ser que ese instinto sea maltratado. Así, por ejemplo, todos necesitamos sobrevivir y sentir que existimos, que no somos indiferentes. Todos necesitamos nutrirnos, no solo a nivel de alimentación, también a nivel relacional y a nivel afectivo. Asimismo, todos necesitamos ser autónomos, tener un espacio, un territorio, tanto físico como personal, y que éste sea respetado. Además, todos necesitamos conseguir, alcanzar, conquistar objetivos y personas que nos permitan crecer y expandirnos. Hasta aquí las explicaciones que puedan darse son simples, no hay complicaciones. El principio de la navaja de Ockham puede aplicarse perfectamente. Si esas necesidades instintivas que acabo de mencionar son frustradas, no se pueden satisfacer o son agredidas, reaccionamos básicamente con tres emociones puras, que son el miedo, la agresividad y la tristeza.
Por el contrario, cuando esas necesidades son satisfechas, o cuando no son satisfechas, pero la gestión emocional del miedo, de la agresividad y la tristeza nos lleva a quedarnos bien, a nivel emocional sentimos alegría y un estado anímico que nos deja tranquilos. Ahora bien, ¿cuándo se empieza a complicar todo? Cuando la frustración y la agresión al instinto se convierten en habitual y cuando no podemos reaccionar emocionalmente con la emoción pura que sentimos, sobre todo durante la infancia y la adolescencia. ¿Qué sucede entonces? Que se nos mezclan unas con otras las emociones puras de miedo, agresividad y tristeza, fundamentalmente, y empezamos a armar paquetes emocionales complejos que nos confunden y nos atrapan, nos pueden atrapar, vaya, sin poder hallar una salida que sea sana. ¿Cuándo se complica todavía más? Cuando usamos la mente y el razonamiento para complicar y no para simplificar, y desde ahí armamos atrapes psicocorporales y emocionales que conforman patrones que se relegan al inconsciente, activándose automáticamente en cualquier momento, a pesar de que no nos sienten bien. Aplicar la navaja de Occam en estos casos implica atender al sentir y atender al dolor que la persona pueda estar sintiendo o sufriendo. Precisamente para no sentirnos y para no sentir el dolor, hemos armado esas estructuras psicocorporales defensivas que nos atrapan, nos distancian de nosotros mismos y nos distancian de la conexión con el otro. La contradicción es que muchas veces preferimos aferrarnos a esas estructuras internas inconscientes a pesar de que nos condenan, en alguna medida, a un sufrimiento que puede ser claramente innecesario. Para no alargarme sobre esto, te voy a dejar un vídeo aquí arriba y aquí más abajo en la descripción del vídeo que puedes ver después de este, en que hablo de las diferencias entre el dolor y el sufrimiento. En definitiva, hay muchas circunstancias personales y relacionales de relación en que para abordarlas desde el principio que planteaba Occam es preciso no solo tener conocimiento, sino también experiencia. De otra forma, es muy fácil perderse dentro de toda esa complejidad. Quiero decir que hay muchas circunstancias, como por ejemplo, cuando desde niños nos vemos obligados a responsabilizarnos de cosas que no nos pertenecen, que les pertenecen a los adultos. De igual manera, cuando ya somos adultos y nos responsabilizamos de responsabilidades de otros que no nos pertocan, ahí la complejidad reside en devolver a la persona a sí misma para que sitúe la atención en sí misma y no tanto en el otro, y para que inicie un proceso de responsabilizarse fundamentalmente de sí mismo, que es de quien se ha enajenado. Otro ejemplo podría ser cuando nos resistimos y de alguna forma nos autoengañamos, no queriendo aceptar la realidad de lo que nos sucede o la realidad de lo que en un momento dado podemos sentir. En estos casos muchas veces es necesario un proceso que requiere tiempo para que esa no aceptación de las circunstancias llegue a un punto de saturación o de estrés que propicie que de alguna forma soltemos y a partir de ahí encontremos una salida a ese atrape. A nivel terapéutico es preciso que todo terapeuta tenga el principio de la navaja de Occam en su sitio, bien afinada, para que puedan producirse los cortes que a menudo son necesarios para desmenuzar los discursos y para propiciar el desenredo de los líos que a menudo podemos llegar a organizarnos desde la mente y desde las emociones. A partir de ahí será posible organizar y ordenar en buena medida el caos que a menudo nos puede confundir. Y nada más, esto es lo que quería comentar. Hace unos días leí un artículo sobre la navaja de Occam y me ha apetecido ahondar un poquito más en la temática y relacionarlo con la psicología. Espero que de alguna forma algo te haya llegado o de algo te haya servido y lo dejamos aquí por hoy. Hasta el próximo vídeo. Chao.